Gracias, Roxana. Yo me la llevaba feliz, pero Es ya hermosa, me corren con todo el perro. Pero de veras, si usted nos está viendo, escuchando, un perro le va a cambiar la vida para usted y para su familia. Más en positivo, por supuesto, pero sí, como dijeron, tienen que tener pues la idea de que hay una responsabilidad detrás de esta adopción. Así es que ahí está, voltea a ver a Kira para que se la lleve a su casa. Oigan, sí, vamos a pasar a otro tema, ¿no? El tema bien interesante el día de hoy. Yo siempre digo que hay muchísimas mamás como yo que tenemos hijos adolescentes en casa y que sabemos que es una etapa difícil en la vida de nuestros hijos, pero tampoco no hay que ofuscarnos, ¿no? Hay que buscar en un momento dado ayuda, buscar consejo, y para eso está aquí con nosotros, como cada mañana, la psicóloga Angélica Ayala. Ella viene del Centro de Desarrollo Integral de la Adolescencia, espacio para ser y crecer, que como decimos nos encanta, ¿no? Esta última frase, porque bueno, sí, estamos hablando de un proceso difícil, pero que bueno, tampoco no es nada fuera de lo normal. Claro. ¿Cómo estás, que Angélica? Sí. Buenos días, muy buenos días. Pues sí, el día de hoy me gustaría platicar un poco sobre esta parte que nosotros llamamos salud emocional. Ya sabemos que hay diferentes tipos de inteligencias, la inteligencia que nos permite entender la lógica, las matemáticas, la parte del lenguaje, pero también hay una inteligencia emocional. Y en ese sentido, nuestra propuesta es que podamos, las adolescentes y los adolescentes, encaminarlos, acompañarlos en este proceso de reconocer cuáles son sus emociones, aprender a identificar qué es lo que sienten, porque sí, habíamos comentado sobre esta situación del aislamiento, que muchas veces vemos que las adolescentes y los adolescentes están muy en el aislamiento, pero no solamente en el aislamiento físico, sino también en esta parte de ir hacia adentro. Y esto tiene que ver muchas veces porque no saben qué es lo que están sintiendo. ¿No? Son tantas las cosas que están pasando en su cuerpo, en su ser interior, ¿no? Que a veces incluso, como dices tú, no se preguntan a sí mismos qué es lo que están sintiendo. Y a veces hay una situación en donde pareciera que hay un gran enojo, pero de fondo es una gran tristeza. Y cuando están en este tipo de situaciones por un periodo largo, hay riesgo de que asuman conductas autodestructivas o conductas que les pongan en una situación de riesgo. Por eso decimos que es muy importante que aprendan a identificar, primero, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que me lo está ocasionando? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Empezar a hablar de lo que se está sintiendo. Porque eso se oye muy bien en teoría, ¿no? Todos quisiéramos que nuestros hijos, ¿no? Que los vemos pues en esa etapa tan dura, a veces tan inestable para ellos. Claro, quisiéramos decirle, no, pues es que tienes, ¿no? En un momento dado que ponerte en contacto con tus emociones. Pero ¿cómo, Angélica? Para eso hay técnicas que además son muy lúdicas, son divertidas, son técnicas que te permiten ir y reconocer en un espacio seguro y en un espacio amigable qué es lo que estoy sintiendo, y es desde el cuerpo que siento, desde el corazón que siento y desde el pensamiento porque lo siento. Ahí en el Centro de Desarrollo les dan este tipo de... Sí, nosotros trabajamos cursos, trabajamos talleres, y básicamente nos permite, uno, entender qué siento, empezar a hablar lo que siento, hacer un cambio en la manera como me comporto, porque la segunda ventaja es aprender a pensar antes de actuar. Porque si en la primera parte vemos que si no se asimilan los sentimientos, si no se entienden y no se expresan, puede desencadenar conductas autodestructivas. En el otro sentido, si no pienso antes de actuar, lo que me genera son situaciones que en el momento se realizan, pero que después traen consecuencias, como por ejemplo el hecho de las peleas, la reacción de una manera violenta, los eternos reportes, indisciplinas y demás. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Uno, que aprendan a reconocer qué es lo que sientan, y dos, que aprendan a pensar antes de actuar, porque después las consecuencias se vienen como en una bola de nieve, se vienen haciendo cada vez más y más complicadas. Oye, Angélica, este tipo de talleres, por ejemplo, se dan en grupo. ¿En tu experiencia eso resulta benéfico para los jóvenes? Es decir, ¿se sienten más en confianza de hacerlo, incluso de sacar sus emociones, aún frente a otros jóvenes? Tenemos dos estrategias. En un primer momento, cuando hay mucho una situación como de timidez extrema,
pasan primero por una etapa personalizada, donde van ganando confianza, cómo hablar en público, porque hay ocasiones que inclusive en los grupos, porque nuestros grupos son pequeños, inclusive en grupos de 6 o 7, se intimidan, pero cuando encuentran el clic de me está pasando exactamente lo mismo, entonces empiezan a hablar. ¿Y cuál es tu estrategia? Bueno, yo lo que hago es esperar hasta la noche cuando llega mi mamá y a lo mejor buscar un momento, me siento, platico, entonces se va retroalimentando. Y entonces nos damos cuenta que las puertas del corazón se pueden abrir, pero también las del pensamiento y las de la actuación. No, y sobre todo en un ambiente guiado, porque luego también, ya sabes que en esa etapa efectivamente los adolescentes tienden a, pues digamos que centrar más su confianza o más bien sentir que pueden confiar más en los amigos que en los papás. Entonces de esta forma tienen un poquito de las dos cosas. Sí, ¿no? así es decir, la confianza y la camaradería entre sus pares, consideran ellos iguales, ¿no? Sí. Pero hasta cierto punto también guiados por un profesional, ¿no? Que les va más o menos indicando el camino. Que te va acompañando en el proceso. Es bien interesante porque en este proceso ellas y ellos, al empezar a reconocerse a sí mismos, empiezan a aceptarse de otra manera y luego su conducta empieza a transformarse. Y es bueno cuando mamá o papá dicen, he visto los cambios. Lo he visto, sí. Y ese he visto los cambios genera, tanto en papás y mamás como en la propia adolescente o en el adolescente, un canal que se abre que les va a acompañar para las siguientes etapas dentro de la adolescencia y juventud. Ay, definitivamente. Pues Angélica Ayala, muchísimas gracias como siempre por venir aquí a compartirnos esta información y sobre todo la posibilidad de que ustedes que están en casa, papás, mamás, ¿no? Que tienen a lo mejor a un hijo adolescente ahorita y que saben, ¿no? Que están pasando por este proceso inevitable en la vida, ¿no? Pero del que puede salir uno muy, muy enriquecido y como decías tú, con una inteligencia emocional. ¿Nos compartes los números del centro por si alguien está interesado? Nosotras tenemos el 609 1543 y mi teléfono celular es el 664-110-3131, en donde podemos atender sus necesidades y sobre todo acompañarles en este proceso, porque la adolescencia puede ser la mejor etapa de la vida. Definitivamente. Gracias, Angélica. Muchas Nos vemos gracias. la próxima semana. Hasta luego. Angélica Ayala del Centro de Desarrollo Integral de la Adolescencia, espacio para ser y crecer. Vamos a hacer una pausa comercial, si no me equivoco, ¿no? No, vamos con Julio. Andaba nuestro floor manager muy ocupado con Kira, que aquí está esperando que ustedes la adopten por ahí. Adelante, Julio.